hablo de sucesiones, personas, acto jurídico, registros públicos. Por eso es que la conformación de los grupos de trabajo en su momento, de las comisiones, incluía expertos en cada uno de los temas, es decir, expertos en acto jurídico, expertos en personas, expertos en sucesiones, expertos en contratos, expertos en registros públicos. Todos ellos sugirieron 141 modificaciones. Sin embargo, como en el derecho, en todo el derecho, hay puntos de vista distintos respecto a un mismo tema. Esos puntos de vista distintos, no contradictorios, distintos, no fueron tomados en cuenta. Solamente se incorporaron los artículos en los cuales hubo unanimidad de pareceres, es decir, donde nadie señaló una doctrina distinta, una corriente distinta o un punto de vista distinto. Eso es lo que se ha recogido en este proyecto. Por eso es que no se incorporan las 141 modificaciones de la comisión elaborada hace 16 años, sino solamente aquellas que se discutieron y que fueron aprobadas por unanimidad en el seno de la comisión que en su momento el Congreso anterior creó para no delegar facultades. Yo no voy a cuestionar los mecanismos que cada quien usa para su preparación para el Pleno, dada además la dificultad de prepararse en todos los temas con agendas recibidas con 48 horas de anticipación. Sin embargo, sí considero que en este tema del Código Civil han habido 7 sesiones en las cuales el tema ha pasado de cuarto a tercero, de tercero a segundo y hoy ha estado, de hecho, en segundo lugar. Y que cada uno de los artículos pueden ser discutidos el día de hoy si así ustedes lo consideran conveniente. Sin embargo, si no hay una preparación previa, dudo mucho que podamos hacer un debate sustantivo y me incluyo. Por ello, presidente, quiero plantear, recogiendo la sugerencia de las congresistas que han tenido a bien hacerlas, 2 cosas. Primero, explicar que durante el debate de la comisión tampoco se estudió el proyecto durante 3 meses, pese a haber estado en orden del día. Y ese fue el argumento que se utilizó para que, poniendo sobre el tapete nuestras discrepancias, que lo hizo la congresista Chávez, lo trajéramos al Pleno. La congresista Mavila en su momento hizo sugerencias muy interesantes. Y digo muy interesantes porque podría coincidir con algunas de ellas. La necesidad de incluir temas como divorcio unilateral, tenencia compartida, protección de la maternidad precoz. Sin embargo, lo que se le dijo en ese momento es que por la naturaleza de las modificaciones que se planteaban, la idea era no generar debate, sino presentar al Pleno solo aquello que estaba debidamente consensuado. No niego, presidente, que ello podría haber cambiado en los últimos meses y que algún experto en derecho civil podría tener una posición distinta respecto a alguno de los 59 artículos, lo cual no es solo legítimo, sino necesario. Por ello, presidente, es que yo he informado ya en la comisión que durante mi presidencia, en la medida en que yo sustente el proyecto, no voy a exonerar de segunda votación para que precisamente en esta semana los expertos puedan ayudarnos y hacernos llegar cualquier sugerencia. Presidente, ¿usted cree que los expertos en derecho civil están pendientes de la agenda del Pleno y de lo que se va a debatir cuando esto tiene ya en el Pleno más o menos 5 meses? ¿Usted cree que después de 11 años los expertos en derecho civil están pendientes del debate del anteproyecto? Si nosotros sometemos esto a votación hoy día, lo que vamos a conseguir, incorporando por supuesto las modificaciones, es que exista la certeza de que la próxima semana el tema se va a discutir. Y entonces podremos discutir artículo por artículo. Yo planteo que solo se discuta aquellos en los cuales hayan sugerencias concretas. Podrían haber otros en los cuales, no habiendo sugerencias, se entienda que no se discute. De ser así, todos sabemos que eso tendría que ir nuevamente a segunda votación porque sería un nuevo texto. Lo que no puedo aceptar, presidente, es que los proyectos de justicia, este y cualquier otro, se dilaten, porque mi deber como presidenta es traerlos al Pleno y discutirlos. Estos no son dictámenes que se hayan llevado a cabo durante mi presidencia, sino durante la presidencia del congresista Bengolea. Pero yo no puedo eludir mi responsabilidad, presidente. Mi responsabilidad es traerlo y someterlo al voto. Y la responsabilidad de todos y cada uno de ustedes es asumir si se van a preparar para la próxima semana y entonces quedará la segunda votación, o si van a respetar la posición de sus miembros en justicia que conocían de este proyecto y sabían que venía al Pleno. Por eso, presidente, con las modificaciones señaladas, tomando la sugerencia de las congresistas que me han antecedido, pido por favor que se someta al voto después de votar, por supuesto, la cuestión previa planteada por el congresista Díaz Canseco como manda el reglamento. Gracias, presidente.
Se va a votar la cuestión previa planteada por el congresista Díaz Canseco. Postergación del debate. Marcar asistencia. Mientras se registra asistencia, se va a dar lectura a un documento. Moción de saludo del congresista Portugal Catacora. El Congreso de la República acuerda expresar un justo reconocimiento y saludo en el tercer aniversario de la aplicación del nuevo modelo del Código Procesal Penal en el Distrito Judicial de Puno, en la persona del presidente de la Corte Superior de Justicia de Puno, Rómulo Carcausto Caya, para que a través de su persona felicite a los magistrados, jueces, auxiliares y operadores del Poder Judicial de Puno, con motivo de recordarse su tercer aniversario. De esta manera, la representación nacional se prepara para emitir su voto sobre la cuestión previa planteada por el congresista Díaz Canseco de postergar el debate del proyecto de ley que propone modificar diversos artículos del Código Civil. El congresista Bengolea y la presidenta de la comisión, la congresista Perestello, han manifestado que este proyecto viene desde 1994, en que se formó una comisión especial revisora del Código Civil. La propuesta propone la modificación de diversos artículos del Código Civil contenidos en el informe final emitido por la Comisión Especial de Estudio del anteproyecto de la Ley de Reforma del cerrar la asistencia, constituida mediante la Ley 28776. La Comisión Especial se encargó de estudiar y presentar un informe en relación al anteproyecto de la Ley de Reforma del Código Civil elaborado por la Comisión creada mediante Ley 26394. Propone modificar los artículos relacionados a los derechos de las personas, acto jurídico, derecho de familia, régimen patrimonial, aceptación y renuncia a la herencia, representación, la legítima y la porción disponible, albacea, sucesión del cónyuge, entre otros. Han registrado asistencia 100 congresistas. Al voto, la cuestión previa de postergación del debate.
Cerrar votación. Han votado a favor 50 congresistas, en contra 45, 4 abstenciones. Más Omonte Verde. 51 a favor, 45 en contra, 4 abstenciones. La cuestión previa ha sido aprobada. El proyecto se posterga el debate. El siguiente proyecto. Congresista Bedoya, ¿me pidió usted la palabra? No, ya no, presidente. Quería sugerirle a la presidenta de la comisión que introdujera un artículo adicional para que crease una vacatio legis, o sea que la ley no entre en vigencia al día siguiente de su publicación, sino que postergase la entrada en vigencia por lo menos unos 60 días, toda vez que se estaban modificando varios artículos del Código Civil, pero como quiera que este debate ha sido postergado, lo plantearé la semana entrante. Gracias. Congresista Marisol Estello. Presidente, respetando la decisión del Pleno, solamente pedirle que por favor lo agende para el próximo jueves, de manera que todos se preparen y podamos debatir artículo por artículo. Así lo haremos, congresista. Siguiente proyecto. De la Comisión de Relaciones Exteriores, proyecto de resolución legislativa 959. Se propone aprobar el acuerdo marco entre la República del Perú y la República Federativa del Brasil para el establecimiento de sistemas de control integrado en los pasos de fronteras de Perú y Brasil, suscrito el 11 de diciembre de 2009 en la ciudad de Lima, República del Perú. Se va a iniciar la sustentación del proyecto de resolución legislativa 959, contenido en el dictamen por unanimidad de la Comisión de Relaciones Exteriores, por el que se propone aprobar el acuerdo marco entre la República del Perú y la República Federativa del Brasil para el establecimiento del sistema de control integrado en los pasos de fronteras de Perú-Brasil. Tiene la palabra el congresista Díaz-Canseco Cisneros, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, hasta por 10 minutos. Gracias, señor presidente. Señor presidente, como ha sido señalado por usted, se trata de proponer al Pleno la aprobación del acuerdo marco entre la República del Perú y la República Federativa del Brasil para establecer sistemas de control integrado en los pasos de frontera entre el Perú y Brasil. Este acuerdo fue suscrito el 11 de diciembre del año 2009, es decir, hace casi 3 años. Y el presente dictamen se enmarca, señor presidente, dentro del procedimiento establecido por la Constitución Política del Perú en el artículo 56 y por el literal F del numeral 1 del artículo 76 del reglamento del Congreso de la República. Los aspectos más importantes de este convenio, señor presidente, son los siguientes. En primer lugar, este es un convenio que tiene 59 artículos y establece las normas que regulan el funcionamiento de las áreas de control integrado en las zonas de frontera. El convenio tiene por objeto el agilizar y simplificar
los procedimientos de control fronterizo, el tránsito internacional de personas, de equipajes, de vehículos y de mercancías. Y básicamente regula lo que se llama áreas de control integrado fronterizo en los pasos fronterizos entre Perú y Brasil. En realidad lo que el convenio hace, señor, es extender a la relación entre Perú y Brasil un convenio sobre manejo de personas, mercancías en las zonas fronterizas que tenemos con varios países de la comunidad andina. Las áreas de control integrado fronterizo, como lo señala el convenio, señor, son áreas en las que se realizan actividades de control integrado a cargo de funcionarios nacionales de ambos países. Es decir, en una sola área ejercen una función de control fronterizo funcionarios peruanos y funcionarios brasileños. Lo que quiere decir que el pasajero que está cruzando o la persona que está llevando la mercadería pasa por un solo control que tiene un carácter binacional y por lo tanto se reducen los trámites y se facilita el procedimiento. El tratado, al referirse a control integrado, alude al acto de verificación y de supervisión del cumplimiento de los requisitos legales de salida y de entrada de las personas, los equipajes, las mercancías y los vehículos que realizan los funcionarios nacionales competentes de los organismos de frontera. Las partes acuerdan iniciar estas agencias de control, estas áreas de control integrado fronterizo en el paso carretero de frontera en Iñapari, en relación con Asís, en el Brasil. Por lo tanto, en el eje de la carretera interoceánica sur, donde se instalaría el primer mecanismo de control carretero bajo el sistema de área de control integrado fronterizo. Los Estados partes podrán extender los beneficios de este control a otros pasos de frontera, en tanto el tratado les confiere en el artículo 2 esa prerrogativa. Un control integrado, señor, supone, como he señalado, que existirá un solo control de personas, mercancías y vehículos, evitando así que en cada lado de la frontera tiene que pasarse por un control a cargo de los nacionales de cada lado, y operarán en el área integrada autoridades de ambos países. Actualmente se advierten controles de salida y de ingreso, a veces varios de ellos, porque en esos controles también se ejerce controles de sanidad, controles de protección al medio ambiente, controles de tráfico ilícito, de drogas o de recursos, control de detenidos, etc. El ingreso al país sede, por lo tanto, con este convenio, señor presidente, solamente quedará autorizado cuando todas las entidades del país de origen y del país de destino, en la misma área integrada, hayan agotado todas las verificaciones y las constataciones correspondientes, como lo establece el artículo 3 del convenio. El convenio tiene una peculiaridad adicional, y es que los estados que suscriben el convenio están facultados para suscribir o adoptar procedimientos simplificados y similares en los denominados acuerdos operativos y buscar la estandarización o homogenización de los procedimientos administrativos en la frontera. Es decir, según el artículo 6 del convenio, se pueden estandarizar por los funcionarios de ambos países los mecanismos de control sanitario, fitosanitario o zoosanitario en los casos de salud pública, como está en los artículos 32 y 36 del convenio. Se pueden estandarizar los procesos de identificación y búsqueda de delincuentes, como está en el artículo 30 del convenio. Se pueden estandarizar los procesos de control de evasión de impuestos. Se estandarizarían
los procesos de control del contrabando o de la minería informal. Se podrían estandarizar los mecanismos de control de los vehículos de pasajeros y de carga, como lo dice el artículo 34. El control de mercancías no permitidas, como lo establece el artículo 41. Se pondrían a estandarizar los procesos de control de comercialización ilegal de flora y fauna silvestre y protegida o de especies amenazadas, comercializados vivos o muertos, como lo dice el artículo 50. Se estandarizaría el control de los procesos de plagas o epidemias, de recursos naturales como la madera y de personas, y se estandarizaría el control de residuos sólidos, sean o no peligrosos, como lo establece el artículo 51 del convenio. Todo ello, señor presidente, conduce a una mayor predictibilidad, a una mayor eficiencia, a una reducción de gasto de recursos, de gasto de tiempo, y se espera que todo ello beneficie además a los estados en su acción de control a los ciudadanos que constantemente transitan por dichas áreas. De esta forma, señor, ambos países no solo controlan, sino que cooperan entre sí y acceden a la información, y de esta forma se ayudan en forma efectiva y no solo lírica, como se objeta a muchos convenios de integración. Este tratado tiene, señor, sus antecedentes en la Comunidad Andina. En la Comunidad Andina existen también, ya establecidos y firmados, formas o modalidades de desarrollo fronterizo que permiten básicamente dos estructuras: los llamados centros binacionales de atención de frontera y las llamadas zonas de integración fronteriza. Estas dos modalidades, los centros binacionales de atención de frontera y las zonas de integración fronteriza, son dos modalidades similares a las áreas de control integrado fronterizo con el Brasil. Los centros binacionales de atención de frontera son un conjunto de instalaciones que se localizan en una porción del territorio de uno o de los dos países, miembros de la Comunidad Andina colindantes, aledaños, en un paso de frontera donde se presta el servicio de control integrado y donde están funcionarios de ambas partes, de ambos países. Estos casos existen entre Perú y Bolivia, donde se iniciará el funcionamiento del Centro Binacional de Atención de Frontera en Desaguadero, y se iniciará el estudio y la factibilidad del diseño final del Centro Binacional de Atención de Frontera en Desaguadero, entre Perú y Bolivia. Entre Colombia y Ecuador se han identificado también las necesidades técnicas y de inversiones necesarias para hacer lo posible para el funcionamiento de este centro yuxtapuesto en las adyacentes del puente Rumichaca, sobre las bases de los CENAF existentes en Colombia y en Ecuador. Y entre Ecuador y Perú se viene trabajando conjuntamente para definir el lugar donde establecer este centro binacional de atención de frontera en Huaquillas y Aguas Verdes, cuyos estudios cuentan con financiamiento de la Unión Europea. Es decir, el acuerdo con el Brasil extiende un mecanismo que está ya establecido en acuerdos previos con los países andinos y homogeniza mecanismos de funcionamiento en este terreno. Las instituciones peruanas que participarían en este control fronterizo integrado que está planteado en este tratado serían el Ministerio del Interior, con la Policía Nacional y la Dirección General de Migraciones y Naturalización, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, el SENASA, el Instituto Tecnológico Pesquero y la SUNAT, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Y en el mismo espacio, en el mismo local, funcionarían las instituciones brasileñas que son la contraparte, es decir, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria del Brasil, el Departamento de la Policía Federal brasileña, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura, Pesquería y Abastecimiento, el Departamento de Policía Rodoviaria Federal y la Secretaría
da Receita Federal del Brasil. Este acuerdo, señor, que integra en una sola entidad de control fronterizo a las autoridades binacionales, cuenta con las opiniones favorables de la Dirección General de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Dirección General de la Oficina General de Cooperación Internacional del Ministerio de Salud, de la Dirección General de Migraciones y Naturalización, de la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura, de la Dirección General del Ministerio de Justicia del Perú, de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, del Gobierno Regional de Madre de Dios, de la Dirección General de Defensa Nacional y Control de Fronteras del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio de Defensa y de la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es por lo expuesto, señor presidente, y dada la importancia del convenio para facilitar las posibilidades de un uso adecuado de estos espacios fronterizos, con una velocidad, una eficiencia y una cooperación que permita una mejor calidad de atención a las personas y a quienes cruzan las mercaderías y desarrollan la actividad comercial. Y en función de que estamos a puertas del desarrollo de los Juegos que han de desarrollarse tanto a nivel del fútbol como a nivel de los Juegos Olímpicos en el transcurso de los años venideros en Brasil, y que deben incrementarse el movimiento de pasajeros y mercancías por estas carreteras en la relación con el Brasil, que la Comisión considera, señor, que el convenio es importante y por las razones expuestas solicita a la representación nacional su voto favorable del dictamen recaído en el proyecto de resolución legislativa 559/2011-P que he presentado, señor presidente. Muchas gracias. Como el presente dictamen es por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de 2 minutos para que exponga su posición sobre el proyecto, en aplicación del tercer párrafo del inciso B del artículo 55 del reglamento. Tiene la palabra el congresista Marta Chávez. Gracias, presidente. Curiosa la lección que nos da la vida. Hace unos instantes, los mismos congresistas que hoy solicitan que este dictamen se apruebe decían que se necesita más tiempo porque se trataba de 59 artículos. Pues bueno, los 59 artículos del Código Civil son también acá en este tratado, son 59 artículos. Y aunque el presidente de la comisión se ha demorado en hacer una exposición casi leyendo textualmente el dictamen, tampoco podríamos decir no nos sirve porque habría que pedir otra semana. Yo diría, ¿cuántas personas están involucradas en este tratado? Muchas menos de los que están involucrados en el Código Civil, que se aplica a millones de personas acá en el Perú. Sin embargo, por decisión respetable del Pleno, vamos a demorar una semana respecto de un trabajo que tiene 12 años. Aquí, si leemos bien, como debemos leer bien el dictamen, hay un trabajo también consensuado, profesional, y hay participación de nuestros representantes en las comisiones especializadas de Relaciones Exteriores. Por lo tanto, no vamos a tener el temor que se ha tenido hace unos instantes y vamos a aprobar este proyecto, porque es un proyecto necesario que además recoge decisiones políticas que han tomado anteriores gobiernos, entre ellos varias decisiones políticas del gobierno encabezado por el presidente Alberto Fujimori. Por lo tanto, no nos vamos a oponer, hemos hecho nuestra tarea, hemos leído y confiamos en el trabajo de nuestros representantes en la Comisión de Relaciones Exteriores y por lo tanto vamos a apoyar este proyecto, presidente. Gracias. ¿Algún otro congresista pide la palabra? Congresista Reátigue, tiene usted la palabra. Claro, presidente. Cuando al Brasil le conviene, hagamos una sola frontera y única para tener una sola garita binacional para que tanto ambos funcionarios puedan definir qué mercaderías entran y salen. Como usted debe saber, presidente, Brasil es un país eminentemente proteccionista. Brasil crece
protegiéndose. Brasil crece no dejando que muchos productos peruanos vayan de Perú a Brasil, pero ellos sí pueden traer todos sus productos acá en el Perú. Brasil crece en base a de un mercado cerrado, no un mercado abierto. Presidente, pero nosotros tampoco vamos a argumentar que los 59 artículos que están aquí realmente no son válidos como para decir que hay que esperar una semanita más, pues, ¿no? No lo vamos a argumentar así. Creemos que acá hay la responsabilidad. Y cuando uno viene al Congreso, es responsable en todo y hay que aceptar sus responsabilidades. Pero no poner argumentos tontos para decir que hay que postergar una semana. Y fíjese, vamos a aprobar un proyecto de ley que le favorece más a los brasileños que a los peruanos. Gracias, presidente. Congresista Mavila, tiene usted la palabra. Señor presidente, se trata de presentar aquí un cotejo de normas, señor, que tienen muy distinta naturaleza. Contrario sensu al raciocinio de la congresista Marta Chávez, yo deberé decir, señor, que la codificación civil que gravita sobre millones de peruanos requiere pues un tratamiento mucho más acucioso, señor, que una ley de control de relaciones bifronteras entre nuestro país y Brasil. Su naturaleza, señor, por seriedad entre estas normas es diversa. Una, señor, intenta aplicar al control de fronteras el mismo carácter que ya se viene aplicando con otros países fronterizos por parte de nuestro país. La otra, señor, tiene que ver con las relaciones familiares y patrimoniales que se gravitan sobre millones de peruanos. Entonces es forzado, señor, es arbitrario querer cotejar distintas normas. Y en lo que corresponde, señor, a la resolución legislativa que está en debate, debo decir, señor, que la relación con Brasil es una relación trascendente desde el punto de vista del turismo, de la economía, del comercio, desde la política vial y desde la perspectiva también de desarrollo, señor. Y en este caso no hay de por medio una relación paternalista o proteccionista en el mal sentido de la palabra, porque lo que hay, señor, es una relación de equidad en las dos instituciones que representan los estados, de modo tal, señor, de evitar una burocracia que se repita en el trámite y que facilita justamente, señor, la mejor relación entre las poblaciones de los distintos países. Es todo, señor. Congresista Martín Belaúnde, tiene usted la palabra. Señor presidente, muchas gracias. En principio yo estoy en favor de la integración y efectivamente la naturaleza de un convenio internacional bilateral sobre integración aduanera e integración fronteriza es algo distinta de la modificación del Código Civil. Se tratan de materias diferentes, de una naturaleza jurídica marcadamente distinta. Pero hay un tema que ha mencionado el congresista Reategui y que honestamente me preocupa. Es evidente que entre el Perú y Brasil hay una asimetría. 8 millones de kilómetros cuadrados, 1.200.000 y pico de kilómetros cuadrados. 200 millones de habitantes versus 30 millones de habitantes. Es una economía quizás 10 veces, no, entre 5 y 10 veces mayor que la nuestra. Y efectivamente el Brasil ha sido tradicionalmente un país expansionista. Pero si en efecto en estos 58 artículos de este convenio, que debe haber sido escrupulosamente revisado por la Cancillería y negociado, escrupulosamente negociado por la Cancillería peruana con Itamaraty, o sea, la Cancillería brasileña, si ese convenio contiene disposiciones que no fueran favorables al Perú, o que fueran desfavorables al Perú, o que establecieran una inferioridad jurídica del Perú en las materias
relativas a ese convenio con respecto al Brasil, yo quisiera que el congresista Reatigui, que ha mencionado esa hipotética eventualidad. Por favor, dele tiempo para que culmine. ¿En qué consisten esas desventajas del Perú? Para poder dar otra mirada, que es el título de una columna periodística que de vez en cuando recibo por internet, para poder darle otra mirada a este convenio. Por lo tanto, yo exhorto al señor Reatigui que nos diga cuáles son esas partes, esos artículos, esas secciones de este convenio que serían hipotéticamente más favorables al Brasil que al Perú. Gracias, señor. El congresista Amado Rodríguez tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Yo creo que como representante de la región de Madre de Dios, no me queda más que saludar a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República por esta propuesta legislativa. Propuesta legislativa que propone aprobar el acuerdo marco entre la República de Perú y la República Federativa de Brasil para el establecimiento de sistemas de control integrado en los pasos de frontera Perú y Brasil, suscrito el 11 de diciembre del año 2009 en la ciudad de Lima. En Madre de Dios, obviamente, la aprobación de esta norma va a facilitar y va a traer enorme desarrollo a nuestra población, porque ya la convivencia de relación entre el Perú y Brasil se viene dando hace mucho tiempo atrás, y prueba de ello es que la capital de la provincia del Tahuamano, Iñapari, conviven también con la ciudad de Vila Cid, del hermano país del Brasil. Y hay tanta relación que incluso el 20% de los alumnos de nuestro querido Perú estudian incluso en la República Federativa de Brasil. Hay intercambio turístico, intercambio comercial, y obviamente esta norma apoyaría mucho, porque va a normar el paso de vehículos, de mercancías y otros más. Y cuando hablamos de los 200 millones de brasileros, obviamente cuánto quisiéramos que vengan pues por turismo al Perú, a conocer Machu Picchu, el Parque Nacional del Manu y tantas zonas importantes para turismo que tenemos en el país. Tengo que nuevamente, a nombre del pueblo de Madre de Dios, felicitar esta decisión, que yo estoy seguro que la representación nacional no va a dudar en apoyar esta resolución legislativa que va a traer pues nuevos niveles de vida en nuestra región de Madre de Dios, y por lo tanto yo creo que es muy importante su promulgación. Muchas gracias, señor. Congresista Julia Tevez, tiene usted la palabra. Señor presidente, muchísimas gracias. Feliz de reencontrarme con mis colegas después de los días tan extendidos por la representación y de estar en nuestras regiones. El hablar de la carretera interoceánica del sur, señor presidente, invoca que nosotros tengamos el sincero compromiso de cumplir con el sur del país. Específicamente, señor presidente, este proyecto de conseguir un dictamen a través de una resolución legislativa para un acuerdo marco entre dos importantes países como es Brasil y como remarcaba mi colega de mi bancada, y es que ya hay una convivencia entre Vila Cid, Iñapari y las demás zonas de Madre de Dios. Los materdeitanos
Y los cusqueños van a sentirse felices porque hay compromisos de desarrollo social, de desarrollo económico, de desarrollo, señor presidente, de defensa nacional. Hay que verlo a Brasil como un país que concatena no solamente esfuerzos económicos, sino también defensa nacional. Nosotros tenemos dentro de lo que es Sudamérica a países como Argentina, Bolivia, Brasil, que muy bien, por ejemplo, se regocijan durante 8, 10, 15 días en la ciudad del Cusco. El Cusco recibe a todos los hermanos de los países sudamericanos que bien quieren visitar Machu Picchu. Y en ese sentido, señor presidente, cuando hay una carretera, hay inclusión social. Cuando se desarrolla una carretera, naturalmente también los hermanos más olvidados van a tener con carácter resplandeciente un desarrollo, un insumo para poder mejorar salud, educación y una infinidad de cosas. En ese sentido, señor presidente, yo felicito al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en haber insistido en el tema y que la bancada naturalmente va a apoyar, porque integrar países es también integrar y conseguir desarrollo, señor presidente. Muchas gracias. No habiendo pedido el uso de la palabra ningún otro congresista, finalmente tiene la palabra el congresista Díaz-Canseco Cisneros, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Muchas gracias, señor presidente. Como es evidente, este es una resolución que aprueba un acuerdo marco entre dos países y tiene en la mira los intereses de los dos países. Este no es un tratado para beneficiar a Brasil. Este es un tratado para establecer un mecanismo que ya tenemos establecido y acordado con Bolivia, con Ecuador, con Colombia, como parte de los países de la Comunidad Andina, para facilitar el tránsito fronterizo y para establecer en lugar de 2 o más puestos de control, un puesto único de control que combine los diferentes mecanismos de control que van desde los policiales y migratorios hasta los tributarios, fitosanitarios, zoosanitarios y otros. De forma tal, señor presidente, que creo que es un tema que tiene importancia y significación para el país y por ello, señor presidente, pido que la representación nacional vote el artículo único, materia de la resolución, por la cual se aprueba este acuerdo marco entre la República del Perú y la República Federativa del Brasil para el establecimiento de sistemas de control integrado en los pasos de frontera de Perú y Brasil, suscrito el 11 de diciembre de 2009 en la ciudad de Lima, en la República del Perú. Y quisiera dejar establecido para un congresista que tenía una preocupación respecto al tema del ingreso de transgénicos como producto de este convenio, que este convenio sujeta el ingreso de las mercancías o los productos que entran a uno u otro país a la legislación de cada uno de esos países. Es decir, si en el Perú está prohibido el mecanismo del comercio de transgénicos, estará prohibido el pase en este mecanismo único fronterizo del pase de transgénicos. De manera que es de acuerdo a la legislación de cada país y a la autorización que cada país otorga sobre los productos que entran o pasan de un lado a otro de la frontera que operará este tratado, este acuerdo binacional que estamos sometiendo a aprobación. Por ello pido, señor presidente, someta al voto. Muchas gracias. Concluido el debate, los señores congresistas se sirvan marcar su asistencia para proceder al voto. A esta hora de la noche, la representación nacional se prepara
para emitir su voto relacionado a la resolución legislativa que propone aprobar el acuerdo marco entre la República del Perú y la República Federativa del Brasil para el establecimiento de sistemas de control integrado en los pasos de frontera de Perú y Brasil. El tratado contiene 59 artículos y pretende brindar un marco legal a los pasos de frontera entre ambos países, muy similar a la decisión andina. El convenio se enmarca dentro del amplio espectro de las relaciones bilaterales de ambos países, lo que va a contribuir al proceso de integración y al fomento del desarrollo sostenible y a la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones ubicadas en las respectivas zonas de influencia, según el congresista Javier Díaz-Canseco, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, quien sustentó el proyecto. Cabe señalar que el tratado pretende establecer una zona de vinculación entre ambos países acordado y acondicionado por las partes con la finalidad de que transiten personas, equipaje, mercancías y vehículos, lo cual es una estrategia de desarrollo fronterizo de nuestro país para la apertura de pasos de fronterizos, oportunidad para afianzar la presencia del Estado y contribuir al proceso de integración de nuestra región. Eso es lo que dice el proyecto. Cabe señalar que en el Perú existe la Ley 29778, Ley Marco para el Desarrollo de la Integración Fronteriza, la cual define los espacios de frontera, establece los mecanismos de formulación, coordinación, ejecución y seguimiento de la Política Nacional de Desarrollo e Integración Fronterizos, que es parte constitutiva de la política exterior y de la Política Nacional de Desarrollo, y regula el Sistema Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza. En ese sentido, establece el desarrollo de fronteras e integración fronteriza con política de Estado, con participación de los niveles de gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local, siendo de cumplimiento obligatorio para todas las entidades del sector Asistencia público. Cerrada. En estos momentos, el presidente del Congreso, que en estos momentos lo ejerce el congresista José Luna, está cerrando la votación para la asistencia para verificar el quórum reglamentario. Han registrado su asistencia 94 congresistas. Al voto. Están presentes en la sala 94 congresistas. Cabe señalar que el acuerdo marco entre la República del Perú y la República Federativa del Brasil para el establecimiento de sistemas de control integrado en los pasos de frontera del Perú y Brasil beneficiará
Cerrar votación. a las regiones de Cusco y Madre de Dios, según la congresista Julia Tevez. Ella ha manifestado que esas poblaciones van a recibir la noticia con gran algarabía. Ya. Han votado a favor 92 señores congresistas, 0 en contra, 1 abstención. Ha sido aprobado. Más congresista Lescano, verde. Congresista Pérez Tello, verde. En conclusión, 94 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. Ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa 959, por el que se apruebe el acuerdo marco entre la República del Perú y la República Federativa de Brasil para el establecimiento de sistemas de control integrado en los pasos de fronteras de Perú y Brasil. De conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 78 del reglamento del Congreso, el proyecto de resolución legislativa aprobado no requiere doble votación. Siguiente punto. De la Comisión de Vivienda, proyecto de ley 1141, se propone modificar la ley 29.588, ley que complementa las facultades de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Vivienda del periodo anual de sesiones 2011-2012, recaído en el proyecto de ley 1141, que propone modificar la ley 29.588, ley que complementa las facultades de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Tiene la palabra el congresista Merino de Lama, presidente de la Comisión de Vivienda, hasta por 10 minutos. Señor presidente, el proyecto de ley 1141, que ha sido presentado por el Grupo Parlamentario de Alianza Parlamentaria, a iniciativa del señor congresista Marco Falconi Picardo, y que propone modificar el artículo 1º, 5º y 7º, e incorporar el artículo 8 y 9 de la ley 29.588, ley que complementa las facultades de la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales y que fue aprobado por unanimidad con un texto sustitutorio el día 13 de junio del 2012. El 29 de septiembre del año 2010 se publicó la ley 29.588, la ley que complementa las facultades de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, que autorizó a las personas jurídicas sin fines de lucro, beneficiadas con la adjudicación de inmuebles de propiedad estatal, a transferir dichos bienes siempre que el producto económico se utilice para adquirir otro inmueble destinado al local institucional. La venta autorizada debe entenderse como excepcional por cuanto la adjudicación se realiza luego de constatar que la beneficiaria tiene la necesidad de contar con un inmueble para implementar e instalar generalmente su local institucional. En consecuencia, lo regular es que el inmueble adjudicado no se transfiera sino se conserve y destine el fin para el cual fue o tuvo motivo de adjudicación. La citada ley, en el artículo 1º, no ha establecido condición alguna para autorizar la venta de los citados inmuebles, lo cual constituye una omisión que consideramos oportuno corregir. Por ello se propone establecer que para la venta de los inmuebles adjudicados a título gratuito a favor de determinadas personas jurídicas sin fines de lucro, debe concurrir una situación excepcional o de fuerza mayor debidamente constatada por el órgano estatal. La Superintendencia de Bienes Estatales, la que debe autorizar la venta, con el fin de evitar que la persona jurídica beneficiaria con adjudicaciones inmobiliarias de propiedad estatal lo transfieran en forma arbitraria e injustificada a terceras personas. La ley ha establecido una condición de postventa, que el producto económico obtenido por la transferencia debe utilizarse para la compra de un inmueble destinado al local institucional y para dotarlo de la infraestructura necesaria, condición que opera desde efectuada la venta, por lo que resulta incompatible
con las modificaciones propuestas. Sin embargo, la aplicación del artículo 1 de la Ley 25.988 ha generado algunos problemas operativos que deben ser resueltos. En primer lugar, existen personas jurídicas que por su naturaleza de extensión deben contar con sedes institucionales en la ciudad de Lima, así como en los departamentos del país. Por lo tanto, necesitan contar con más de un inmueble para poder cumplir con los fines institucionales que no lo había previsto la norma anterior. En segundo lugar, existen casos en que, dada la ubicación del inmueble adjudicado, el producto de la venta supera por exceso el costo del nuevo inmueble o inmuebles que serán adquiridos, o incluso el costo de la dotación de su infraestructura. En estos casos, según la interpretación literal de la norma vigente, el adjudicatario vendedor solo podría adquirir un inmueble y se quedaría con su saldo o con un saldo que no podría usar y gastar según su libre discrecionalidad, lo cual no se condice con el espíritu de las adjudicaciones que realiza el Estado a título gratuito. Por ello, se ha propuesto modificar el artículo 1 y 7 de la Ley 29.588 a fin de resolver dichos problemas y establecer que con el producto económico de las personas jurídicas sin fines de lucro obtienen por la transferencia de los inmuebles que fueron adjudicados, se puede adquirir uno o más inmuebles. Se modifica el artículo 7.1 del artículo 7 para elevar el porcentaje que debe corresponder a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales por su participación en la actividad que señala la Ley 25.988, fijándolo en 3% a fin de guardar coherencia con lo dispuesto en el Decreto de Urgencia 071/2001, en lo que se refiere a la participación de dicha entidad en otras actividades similares. En el proyecto anterior mantenía 1.5% y aquí se le está dando el 3%. Por otro lado, estas adjudicaciones se ejecutan bajo las reglas del derecho administrativo para cumplir con la finalidad específica, bajo la sanción de reversión a favor del Estado en el caso de que no se cumplan con las condiciones establecidas en el acto de adjudicación. Resulta así pertinente que la venta de bienes adjudicados a personas jurídicas sin fines de lucro deben efectuarse mediante un procedimiento que otorga la mayor garantía de transparencia, por lo cual se propone modificar el artículo 5 de la Ley 29.588 para establecer que en el caso de adjudicatarios que decidan transferir o vender el inmueble adjudicado, dicho acto se realice